Hoy exploramos uno de los temas más profundos y actuales, el conflicto entre Israel e Irán, visto a través del lente de la profecía bíblica. ¿Sabías que esta confrontación tiene raíces milenarias y apunta directamente al regreso de Jesucristo? Acompáñanos en este viaje épico donde revelaremos las señales que el mundo no quiere ver y el plan divino que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Desde los albores del tiempo, el desierto ha sido testigo de guerras, promesas y juramentos sellados con sangre. Pero hay una tierra que siempre ha sido el epicentro de la historia, donde los cielos parecen hablar y las profecías respiran: Israel. Este conflicto no nació ayer. No es solo una pugna por territorio, ni una simple disputa política. El fuego entre Israel e Irán viene de las entrañas de una batalla espiritual milenaria, enraizada en linajes antiguos, profecías pronunciadas por los labios de hombres santos. Y una lucha por definir quién carga la antorcha de la verdad. La Biblia no guarda silencio ante esto. En Génesis 16 se nos habla de dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac, hijo de la promesa, de quien descendería el pueblo de Israel. Ismael, hijo de Agar, padre de muchas naciones, entre ellas pueblos que hoy se extienden en tierras persas, lo que hoy conocemos como Irán. Desde aquel momento, una semilla de rivalidad fue sembrada. Ahí él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 16:12. Ese conflicto ancestral nunca fue olvidado. Se ha transmitido en los genes, en los libros, en las guerras, en las promesas rotas. Hoy, Irán clama en su teología por la llegada de un Mesías islámico, el Imam Mahdi, que, según su creencia, solo vendrá cuando Israel sea destruido. Por eso, sus líderes declaran públicamente que Israel debe ser borrado del mapa. En contraste, Israel se ve a sí mismo como el cumplimiento de las profecías del regreso del pueblo judío a su tierra, una tierra dada por Dios mismo. Pero esto va más allá de la política. Los misiles no solo son de hierro, son espirituales. Y los profetas ya lo habían visto. Ahí al fin del tiempo, el rey del sur se levantará contra él, y el rey del norte vendrá contra él como tempestad. Daniel 11:40. Los vientos del Medio Oriente han empezado a rugir, las piezas se están alineando. Israel se encuentra rodeado. Irán arma a sus aliados, Hezbolá en el Líbano, Hamás en Gaza, y milicias chiitas en Siria e Irak. El cerco se cierra. Pero la Escritura dice: Jerusalén será como una piedra pesada para todos los pueblos, y todo el que la levante saldrá herido. Zacarías 12:3. Y así llegamos al presente. La tensión está al borde de estallar, pero lo que muchos no saben es que este conflicto es el eco de antiguas profecías que hoy se activan como trompetas del Apocalipsis. Los cielos observan. Los ángeles se alinean. El reloj profético ha comenzado a sonar. Y en la siguiente página, exploraremos cómo las visiones del profeta Ezequiel apuntan directamente a este conflicto moderno, revelando un antiguo ataque que podría repetirse en cualquier momento. Las palabras del profeta Ezequiel atraviesan los siglos como espadas de fuego. Escribió sobre un conflicto que sacudiría al mundo en los últimos días, una coalición de naciones que vendrían del norte contra Israel. Muchos lo leyeron como historia antigua. Pero ahora, como si las páginas se encendieran, las profecías están despertando. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38, 1, 2. Gog y Magog. Términos misteriosos, pero poderosos. Los estudiosos han debatido por siglos su identidad, pero muchos concuerdan: Magog representa tierras del norte, posiblemente Rusia o antiguas naciones escitas, pero entre sus aliados aparece Persia. El nombre bíblico de lo que hoy es Irán. A Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 5. Irán está allí, mencionado por su nombre original. ¿Qué hacen esas naciones juntas?
Planean una invasión. Un ataque contra una nación que habita confiadamente, una nación renacida, con ciudades reconstruidas. Una descripción sorprendentemente cercana a Israel moderno, que volvió a existir como nación en 1948, después de casi 2.000 años. Pero esto no es una simple guerra. Ezequiel detalla cómo Dios mismo intervendrá. Un gran terremoto. Fuego. Lluvia de azufre. Confusión entre las tropas invasoras. Y haré juicio contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38 horas y 22 minutos. Lo que parecía un antiguo poema, hoy suena como un guión profético en marcha. ¿Será el conflicto con Irán el detonante del cumplimiento de esta visión? Los satélites espían desde los cielos. Las naciones se arman en silencio. Israel se prepara. Irán avanza. El eco de Ezequiel resuena en cada base militar, en cada discurso, en cada misil ensayado. Pero el profeta también vio algo más, un desenlace glorioso. No sería Israel el que se defendería por completo. Dios haría saber a todas las naciones que Él es el Señor, santificándose en medio de este conflicto global. Y mientras las sombras crecen, una pregunta comienza a emerger en los corazones atentos. ¿Estamos viendo el principio de la guerra de Gog y Magog? En la siguiente página, descenderemos al corazón de Irán, su visión espiritual y su preparación bélica. Descubriremos cómo las profecías chiítas se conectan, sorprendentemente, con las escrituras bíblicas. Un choque de visiones del fin del mundo está por encender la chispa final. Para comprender el corazón de Irán, no basta con analizar política o geoestrategia. Irán no solo se prepara para una guerra militar, sino para una guerra escatológica. Su motivación más profunda no está escrita en tratados ni discursos diplomáticos, sino en pergaminos antiguos y visiones de clérigos islámicos que creen que el fin del mundo está cerca. Los líderes chiítas de Irán creen fervientemente en la llegada de un personaje llamado el Imam Mahdi, el Salvador oculto, quien vendrá a establecer un reinado global islámico. Pero según sus tradiciones, el Mahdi solo aparecerá cuando haya caos en el mundo, especialmente en Medio Oriente. Por eso, sus dirigentes, algunos con rostros serenos y túnicas negras, ven el conflicto con Israel como un paso necesario para forzar su regreso. No es solo un ataque. Es un sacrificio. Un ritual. Una provocación al cielo para abrir las puertas del Apocalipsis según su visión. A nuestro deber es allanar el camino para la venida del Mahdi, y eso incluye la eliminación del régimen sionista. Declaraciones de líderes iraníes. Desde los púlpitos de Teherán se predica que Israel es el obstáculo final. Que su destrucción acelerará el nacimiento de una nueva era islámica. Es por eso que Irán no negocia. No retrocede. Invierte millones en armas para Hamás, Hezbollah, los hutíes y las milicias en Siria. Está sembrando sus peones como en un tablero de ajedrez profético. Pero aquí es donde todo se vuelve más oscuro. Algunos textos apócrifos islámicos describen que cuando el Mahdi llegue, vendrá junto a Jesús, sí, a Jesús, pero no como el Hijo de Dios, sino como un sirviente que lo ayudará a destruir a los infieles, entre ellos. Dicen ellos, los judíos y los cristianos, que no se conviertan. Una blasfemia para quienes creen en el Mesías verdadero. Y mientras Irán reza por la llegada de su Salvador, los cristianos miran al cielo esperando el retorno del Rey de Reyes. Las dos visiones se acercan al choque final. Un mismo escenario, Jerusalén. Dos Mesías. Dos finales muy diferentes. Pero la Biblia ya lo advirtió. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. No es solo una guerra de ejércitos. Es una guerra de Mesías. Uno falso y el verdadero.
Y mientras los planes de Irán se tejen en lo oculto, en la siguiente página veremos cómo Israel, aunque pequeño en tamaño, se levanta como un león rodeado, confiando en promesas ancestrales que aún retumban desde el monte Sinaí. El mundo lo ve como una nación diminuta, rodeada de enemigos. Pero Israel no es una hoja al viento. Es un león que ha despertado en medio del bosque. A pesar de su tamaño, ha resistido guerras, embargos, terrorismo, y aún así florece. ¿Por qué? La respuesta no está solo en su poderío militar. Está en un antiguo pacto. Un juramento eterno hecho por Dios a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Génesis 15:18. Israel vive con la conciencia de ese pacto. Aunque gran parte del mundo niegue su derecho a existir, los judíos viven con la certeza de que Dios mismo los trajo de vuelta del exilio. Tras el horror del Holocausto, el Estado de Israel renació como una profecía cumplida. He aquí que yo los recogeré de todas las tierras a donde los arrojé en mi furor, y los haré habitar en seguridad. Jeremías 32 horas y 37 minutos. Y así fue. En 1948, el mundo fue testigo de un milagro, una nación muerta volvió a la vida. En solo 24 horas, nació un país moderno, rodeado de enemigos que querían borrarlo desde su primer día. Y sin embargo, sobrevivió. Pero ese milagro no fue el último. Contra todo pronóstico, Israel venció en la Guerra de los 6 días de 1967, recuperó Jerusalén, y desde entonces, ha ganado batallas que lógicamente no debería haber ganado. Como si una mano invisible interviniera una y otra vez. Hoy, Israel está rodeado. Irán al este, financiando milicias en todas direcciones. Hezbolá al norte, con más de 150.000 cohetes apuntando al corazón de su territorio. Hamás al sur, cavando túneles y lanzando ataques desde Gaza. Occidente dividido, algunos apoyando, otros saboteando. Pero aún así, Israel avanza. Su tecnología, su inteligencia, su ciencia y su defensa son de las más avanzadas del planeta. No es casualidad. Es cumplimiento. Ahí haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2-3. Sin embargo, las advertencias siguen. La Biblia no promete paz permanente antes del regreso de Cristo. Promete conflicto, tribulación y finalmente, redención. Pero Israel no se rendirá. No puede. Porque no es una nación cualquiera, es el reloj de Dios. Cada vez que Israel es atacado, el reloj profético avanza un segundo más. Cada misil que vuela sobre sus cielos, cada alianza enemiga, cada resolución en su contra, es un eco del apocalipsis que se acerca. Y mientras el rugido del león resuena en Sión, en la siguiente página nos adentraremos en los cielos, en la guerra invisible, donde ángeles y demonios batallan por las decisiones de los reyes. Lo que sucede en la tierra, comenzó primero en el mundo espiritual. Antes de que el primer misil sea lanzado, antes de que una tropa cruce una frontera, ya se ha librado una batalla en lo invisible. Detrás de cada conflicto entre naciones, hay un escenario espiritual donde ángeles y demonios luchan por el destino de los pueblos. Esto no es teoría. La Biblia lo revela con claridad. En el libro de Daniel, el profeta ayunó por 21 días buscando una revelación. Cuando al fin se le aparece un ángel con la respuesta, le explica que hubo una batalla espiritual que retrasó su llegada. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. El príncipe de Persia no era un rey humano. Era un poder demoníaco territorial que influenciaba las decisiones del imperio persa, Irán antiguo. Incluso el nombre se mantiene, Persia. Y hoy, ese mismo espíritu sigue activo. No se trata solo de presidentes o generales.
Las decisiones que hoy se toman en Teherán o Jerusalén tienen raíces en un conflicto entre el bien y el mal, entre las huestes celestiales y las fuerzas de las tinieblas. En el mismo pasaje, el ángel menciona a Miguel, el príncipe de Israel, un ángel guerrero, protector del pueblo judío. Él se levanta cada vez que Israel está en peligro. Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. ¿Puedes imaginar lo que ocurre en este mismo instante, mientras tú lees esto? Mientras los líderes del mundo pronuncian discursos, en lo alto, espadas invisibles chocan. Miguel contra los principados persas. Ángeles que protegen Jerusalén. Demonios que susurran al oído de dictadores. El cielo está en guerra. Y el clímax se acerca. El libro de Apocalipsis nos habla de una gran batalla en los cielos. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón fue lanzado fuera. Apocalipsis 12, 7-9. Esta guerra espiritual se intensificará en los últimos días. Lo que vemos en los noticieros es solo la sombra de lo que ocurre en el reino eterno. Israel e Irán son peones visibles, pero detrás de ellos se están moviendo fuerzas que han estado enemistadas desde el Edén. Y mientras las sombras celestiales descienden sobre la tierra, en la siguiente página veremos el papel profético de Jerusalén. ¿Por qué esta ciudad, más pequeña que muchas capitales, es el epicentro del fin de los tiempos y la copa que embriagará a las naciones? Jerusalén no es la ciudad más grande del mundo. No es la más rica, ni la más poblada. Y sin embargo, todo gira en torno a ella. ¿Por qué? Porque Jerusalén no pertenece a los hombres, pertenece a Dios. Es la ciudad donde fue crucificado el Mesías, donde resucitó, y donde volverá. Es el ombligo del mundo, como decían los antiguos profetas. El centro del reloj profético. Y el epicentro del conflicto final. Zacarías lo anunció siglos antes de que el conflicto moderno siquiera se imaginara. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Zacarías 12, 2-3. Una copa embriagadora. Una piedra pesada. Esa es Jerusalén hoy para las naciones. Los enemigos de Israel no luchan solo por tierras o por el gas natural del Mediterráneo. Luchan por Jerusalén. Quieren dividirla. Quieren tomarla. Quieren declararla capital de otro reino. Pero la palabra de Dios ha sido clara, Jerusalén no se negocia. Dios ha puesto su nombre sobre ella. En Jerusalén pondré mi nombre para siempre. 2 Crónicas 33, 7. Por eso la batalla se intensifica. Porque no es un conflicto sobre geografía, es un asalto al trono mismo de Dios. Y ese trono está sellado con sangre, la sangre de Jesucristo. En los últimos tiempos, las Escrituras dicen que todas las naciones se levantarán contra Jerusalén. Porque reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Zacarías 14. ¿Y qué vemos hoy? Las naciones están preparando resoluciones, enviando armas a enemigos cercanos y emitiendo declaraciones que socavan la soberanía de Israel. La presión internacional aumenta y cada vez más países se alinean contra la ciudad santa. Pero hay una promesa. Dios no permitirá que Jerusalén caiga. Entonces saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Zacarías 14, 3-4. Jesucristo no regresará a Roma, ni a Nueva York. Regresará a Jerusalén. Y por eso el infierno tiembla. Porque cada intento de tomarla, de dividirla o profanarla, acerca más el momento en que los cielos se abrirán y el Rey justo vendrá con poder y gran gloria. Y mientras Jerusalén se convierte en el campo de batalla final, en la siguiente página entraremos al corazón de las alianzas modernas, Rusia, Turquía e Irán.
Un eje profético que parece sacado directamente del capítulo 38 de Ezequiel y que ya se está formando. Mientras el mundo debate, firma acuerdos y declara sanciones, tres naciones se están alineando en silencio. Como piezas que encajan en un rompecabezas profético anunciado hace más de 2.500 años por Ezequiel. Rusia, Irán y Turquía. Tres potencias. Tres ideologías distintas. Pero un mismo propósito, desafiar a Israel. En Ezequiel 38, vemos los nombres antiguos que hoy los estudiosos identifican con estas naciones. Gog y Magog, una coalición liderada por un príncipe del norte, identificado por muchos con Rusia. Persia, el nombre bíblico de lo que hoy es Irán. Togarma y Gomer, regiones identificadas con áreas de la actual Turquía. Agog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Persia, Cusifut con ellos. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, en los postreros días vendrás contra mi pueblo Israel. Ezequiel 38, 2-8. ¿Casualidad? No. Profecía cumplida. Hoy, estos tres países están más cerca que nunca. Rusia ha ganado influencia en Siria, justo al norte de Israel, instalando bases militares. Irán financia grupos terroristas en Líbano, Gaza, Siria e Irak y envía drones a sus aliados. Turquía, aunque miembro de la OTAN, se ha acercado peligrosamente al eje anti-Israel, con un discurso cada vez más islamista y mesiánico. En reuniones secretas y públicas, estos tres países han estrechado lazos militares, económicos y estratégicos. Comparten información, tecnología y recursos. Se entrenan juntos. Hablan de liberar Jerusalén. Y todo esto bajo la mirada dormida del mundo. Pero no solo eso. Los tres tienen presencia militar directa o indirecta en Siria, un país fronterizo con Israel. Es decir, ya están posicionados para el escenario que Ezequiel describió con precisión. Y no olvidemos, Siria tiene el monte de Golán, desde donde se puede observar buena parte del norte de Israel. Desde allí, una coalición hostil tendría una ventaja táctica y profética. Todo está listo. Todo se alinea. Los nombres bíblicos ya no son figuras del pasado. Tienen banderas, armas y discursos incendiarios en la ONU. Y el mundo no lo ve o no quiere verlo. Pero el pueblo de Dios, que escudriña las Escrituras, sabe que estas alianzas son señales. Como relámpagos en el horizonte de los últimos días. En la siguiente página, nos adentraremos en una advertencia crucial: la traición de las naciones aliadas de Occidente, como el respaldo a Israel se debilitará, y porque la profecía señala que Israel quedará solo. Para que sea Dios quien pelee por él. En los días finales, Israel no contará con el respaldo de los poderosos. Las alianzas que hoy parecen firmes comenzarán a resquebrajarse. Las palabras de apoyo se volverán silencio. Y las promesas diplomáticas, traición. La Biblia lo profetizó. Ahí todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12:3. No dice algunas. Dice todas. Hoy, Israel cuenta con aliados clave, sobre todo en Occidente. Pero los vientos están cambiando. En Europa, las críticas hacia Israel aumentan cada año, disfrazadas de defensa de derechos. Naciones Unidas, con cientos de resoluciones, ha condenado más veces a Israel que a dictaduras reales. Y aún en Estados Unidos, su principal aliado, el respaldo comienza a dividirse. Nuevas generaciones de políticos cuestionan su legitimidad, su derecho a defenderse, su existencia misma. Los tratados firmados tienden a evaporarse cuando las guerras se acercan. Y la profecía es clara: Israel será dejado solo. Pero esa soledad es necesaria. Porque en el momento en que Israel sea abandonado por sus aliados humanos, será Dios quien pelee su batalla. Ahí Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Es un patrón bíblico. Cuando Israel salió de Egipto, no tenía ejércitos.
fue Dios quien dividió el mar. Cuando Gedeón luchó, fue con 300 hombres contra miles. ¿Por qué? Para que nadie se gloriara en su fuerza. Cuando Jerusalén fue sitiada por los asirios, un solo ángel destruyó 185,000 enemigos en una noche. Así será en los últimos días. El profeta Isaías lo dijo con fuerza. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Isaías 31:1. Dios no permitirá que la victoria final de Israel sea atribuida a hombres, ni a alianzas políticas. Él quiere que el mundo sepa que fue Él quien defendió a su pueblo. Por eso, las traiciones vendrán. Los tratados caerán. Y las naciones que hoy levantan banderas junto a Israel, mañana podrían levantar sus armas. Pero justo en ese silencio, cuando el cielo esté oscuro, y el enemigo parezca vencer, la voz del Eterno retumbará. En la siguiente página, veremos cómo ese momento de desesperación será el detonante de la intervención divina, con señales en los cielos, terremotos, y el despertar de un pueblo que reconocerá finalmente a su verdadero Mesías, Jesucristo. Las sirenas sonarán en las calles de Jerusalén. El cielo se tornará rojo. Y los enemigos cruzarán las fronteras como una ola furiosa. Israel quedará solo, pero no derrotado. En ese momento oscuro, cuando el cerco esté completo y las esperanzas humanas se hayan esfumado, algo sucederá. El clamor de un pueblo elegido, aunque aún incrédulo, subirá con fuerza al trono celestial. Y Dios, como lo hizo en Egipto, en el Sinaí y en cada generación, responderá. Aclama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La Biblia habla de un momento en el que Dios mismo peleará por Israel, no con armas humanas, sino con poder celestial. Señales visibles. Juicios implacables. Intervención directa desde los cielos. Ezequiel lo describió con detalles asombrosos. Y en mi furor y en mi enojo hablaré. Y habrá en aquel día gran temblor sobre la tierra de Israel, y serán derribados los montes, y todo muro caerá en tierra. Ezequiel 38, 18-20. Un gran terremoto sacudirá la tierra. Los ejércitos invasores quedarán confundidos. Se atacarán entre sí. Y fuego caerá del cielo. Ahí haré juicio contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, fuego y azufre. Ezequiel 38 horas y 22 minutos. Lo que comenzó como una guerra convencional, terminará como un acto divino. Un espectáculo tan impactante, que todas las naciones sabrán, sin lugar a duda, que Jehová está con Israel. Pero eso no será lo más asombroso. Porque en medio de esa intervención, ocurrirá algo aún más profundo, más transformador. Israel abrirá los ojos espirituales. El velo será quitado. El Mesías que rechazaron, será reconocido. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Llorarán. Clamarán. Se quebrantarán. No solo por el conflicto, sino por haber ignorado al Redentor por siglos. Y ese llanto no será de condena, sino de redención. Porque en medio de la guerra, Israel encontrará a su Salvador, Jesucristo. El cielo no solo enviará fuego, enviará luz. Una luz que iluminará su historia, su dolor, su esperanza. Y entonces, comenzará el verdadero despertar. En la siguiente página, entraremos al momento más glorioso, la aparición del Hijo del Hombre en las nubes, el regreso de Jesucristo, no como un cordero, sino como rey y guerrero. El león de Judá ruge una vez más, y las naciones temblarán. La guerra alcanzará su punto máximo. Las naciones, confiadas en su fuerza, marcharán contra Jerusalén creyendo que podrán someterla. Pero justo cuando la oscuridad parezca definitiva, los cielos se abrirán.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30. No vendrá con una cruz. No vendrá en silencio. Vendrá con gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cielos se rasgarán como una tela vieja. Los ejércitos del cielo descenderán con él. Y en la vanguardia, montado en un caballo blanco, aparecerá Jesucristo. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11-16. Los poderosos de la tierra temblarán. Los reyes esconderán sus rostros. Los soldados arrojarán sus armas. El león de la tribu de Judá habrá vuelto. Y no será una llegada simbólica. Será visible. Literal. Fulgor glorioso que cubrirá toda la tierra. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Todos lo verán. Nadie podrá ignorarlo. Entonces se cumplirá lo que escribió el profeta Isaías. Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Isaías 64, 1. Los montes temblarán. Las armas serán como juguetes oxidados. Los sistemas del mundo caerán en segundos. Las ideologías quedarán en ruinas. Y el verdadero rey será exaltado. Y en Jerusalén, el pueblo de Israel caerá de rodillas. Reconocerán a aquel que fue traspasado. Sus heridas serán visibles. Sus manos marcadas. Y con lágrimas, pero también con gozo, confesarán su nombre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39. Jesús no vendrá a negociar. Vendrá a gobernar, a juzgar, a establecer justicia con vara de hierro. Y así comenzará el reinado milenial. El reino de paz prometido. El tiempo en que el lobo habitará con el cordero, y la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Pero antes de esa paz gloriosa, aún quedan páginas por cumplirse. En la siguiente parte, veremos el juicio sobre las naciones, el destino de los enemigos de Israel y la purificación del mundo antes del reino eterno. Porque Dios no solo restaurará, también juzgará con fuego a los que se levantaron contra su pueblo y su Hijo. Después de la gloriosa llegada del Mesías, la tierra será testigo de un juicio sin precedentes. Las naciones que se levantaron contra Jerusalén y contra el pueblo de Dios enfrentarán la justicia divina. El profeta Zacarías describe este momento con palabras contundentes. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, la mitad de ella saldrá a cautividad, pero el resto del pueblo no será destruido. Zacarías 14, 2-3. Pero este no es solo un castigo humano. Es un juicio celestial. Y Jehová juzgará entre las naciones y sentenciará acerca de muchos pueblos. Isaías 2:4. Los ejércitos que hoy amenazan con destruir Israel serán como polvo ante el viento. Los líderes que hoy conspiran serán desarraigados como maleza. Y serán afligidos como fuego de matorrales, como hojarasca seca que el viento arrebata. Isaías 5:24. Los símbolos del poder mundial serán quebrantados. El cetro de la tiranía caerá. Las armas de guerra serán destruidas. La mentira y la opresión serán expuestas. El libro de Apocalipsis habla del derramamiento de la ira de Dios sobre las naciones que persiguieron a su pueblo. Ahí hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, y cayó un granizo del tamaño de un talento. Apocalipsis 16, 18-21. El juicio no será parcial ni tardío. Será justo y necesario para limpiar la tierra del mal que se ha acumulado. Pero también habrá esperanza para los que se arrepientan.
El Señor ofrecerá perdón a aquellos que vuelvan sus corazones a Él. Vengan ahora, y razonemos, aunque sus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Después del juicio, la tierra será purificada para el reino eterno. El mal será erradicado, y la justicia reinará con paz. En la próxima página, exploraremos el reinado milenial de Cristo, una era de justicia, paz y prosperidad que cambiará para siempre el destino de Israel y del mundo entero. Tras la gran batalla y el juicio de las naciones, se instaurará un tiempo único en la historia, el reinado milenial de Cristo en la tierra. Una era de paz sin precedentes, justicia divina y restauración total. Habí tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio. Y vi a los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Durante 1000 años, Jesucristo reinará desde Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no habrá guerras, ni lágrimas, ni dolor. Ahí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. La justicia fluirá como un río. La sabiduría del cielo guiará a todas las naciones. Y el conocimiento de Dios llenará la tierra. Ahí juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y harán de sus espadas arados. Isaías 2:4. Israel será la cabeza y no la cola. La ciudad de Jerusalén brillará como joya resplandeciente. Y morará Jehová con ellos, y ellos serán su pueblo. Ezequiel 37 horas y 27 minutos. La tierra será restaurada a su gloria original. Los desiertos florecerán. Los lobos y los corderos vivirán juntos en armonía. Este reinado no será solo para Israel, sino para todo el mundo. La salvación se extenderá a todas las naciones que se humillen ante Dios. Pero este tiempo de paz es el capítulo final después de un proceso doloroso y de juicio. En la siguiente página, veremos el destino final de aquellos que eligieron oponerse a Dios, la batalla final del mal y la eternidad que aguarda a los fieles y a los rebeldes. Aunque el reinado milenial traerá paz, el mal no será erradicado de inmediato. Después de 1000 años, según las Escrituras, se desatará la última rebelión contra Dios. Ahí cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 confines de la tierra. Apocalipsis 20, 7-8. Esta será la batalla final, donde el enemigo y sus seguidores intentarán derrocar el reino de Dios una vez más. Pero esta vez, el destino está sellado. Y el fuego descendió del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. Satanás será derrotado definitivamente y lanzado al lago de fuego junto a la bestia y el falso profeta. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Entonces llegará el gran juicio, conocido como el juicio del gran trono blanco, donde todos serán juzgados según sus obras. Había un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y los muertos fueron juzgados según sus obras. Apocalipsis 20, 11-12. Los que no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Pero para los fieles, la promesa es eterna. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y serán para siempre con el Señor. Apocalipsis 21:4. La eternidad se abrirá, con un nuevo cielo y una nueva tierra, sin dolor ni muerte. En la siguiente página, exploraremos cómo este conflicto actual entre Israel e Irán es solo una pieza de un plan divino mayor, que apunta hacia la consumación de los tiempos y la gloria final de Dios. Lo que hoy observamos entre Israel e Irán no es un simple choque político o militar. Es una pieza esencial de un plan divino que se ha ido desarrollando a lo largo de milenios. Dios, en su soberanía, ha permitido que las naciones se levanten y caigan, que los imperios busquen poder, y que las guerras estallen, siempre con un propósito mayor.
Los corazones de los reyes y de los príncipes están en la mano de Jehová, como los ríos de aguas, Él los dirige a donde quiere. Proverbios 21:1. Así como Irán busca destruir a Israel para acelerar un falso mesianismo, y Jerusalén se convierte en el centro de tensiones mundiales, Dios mueve las piezas del tablero hacia la consumación de los tiempos. Este conflicto sirve para despertar al mundo, para mostrar la fragilidad humana y la necesidad de un Salvador. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Mateo 24:21. Pero también es la preparación para el regreso del Mesías verdadero, que traerá justicia y paz eternas. Mientras las potencias se preparan para la guerra, el pueblo de Dios es llamado a estar alerta, firme en la fe y confiado en la promesa divina. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. En la próxima página, nos adentraremos en las señales que el mundo debe observar en los cielos y en la tierra, para reconocer que el tiempo está cerca. La Biblia nos advierte que, antes del fin, habrá señales claras que indicarán que el tiempo de la venida está cerca. Estas señales no solo serán visibles en la tierra, sino también en los cielos, para que todos puedan reconocerlas. Jesús mismo dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, con perplejidad, el mar y las olas bramando. Lucas 21:25. En la actualidad, fenómenos naturales inusuales como terremotos crecientes, huracanes devastadores y cielos teñidos de colores extraños han llamado la atención de científicos y creyentes por igual. Además, conflictos como el que hoy vemos entre Israel e Irán, junto con la creciente inestabilidad mundial, son parte de esas señales. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:7. Pero no solo serán desastres o guerras. También habrá señales espirituales, un aumento en la apostasía, falsos profetas y un llamado al arrepentimiento global. Los creyentes están llamados a no temer, sino a mantenerse firmes, reconociendo que estas señales apuntan hacia la gloriosa esperanza de la segunda venida de Cristo. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. En la siguiente página, veremos el papel crucial de la Iglesia y del pueblo de Dios en estos tiempos, cómo deben actuar y prepararse para hacer luz en medio de la oscuridad. En medio de la tormenta que azota al mundo y especialmente al conflicto entre Israel e Irán, la Iglesia y el pueblo de Dios tienen un papel fundamental. No es tiempo de miedo ni de desesperanza, sino de fortaleza, fe y testimonio. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. La Iglesia está llamada a orar sin cesar por la paz y la protección de Israel. Mantener la fe firme, sabiendo que Dios es soberano. Ser un testimonio vivo del amor de Cristo en medio del caos. Preparar sus corazones y vidas para el pronto regreso del Señor. En estos tiempos, la verdadera batalla no es solo en el terreno militar, sino en el espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12. La armadura de Dios es indispensable. La verdad como cinturón. La justicia como coraza. El evangelio de paz como calzado. La fe como escudo. La salvación como yelmo. La palabra de Dios como espada. Así, la Iglesia caminará victoriosa, siendo un faro para muchos en la oscuridad. En la siguiente página, exploraremos el papel de los creyentes judíos y gentiles en la restauración final y cómo la unidad entre ellos será una señal poderosa en los últimos días. En los últimos días, un fenómeno profético sorprenderá al mundo, la unión entre creyentes judíos y gentiles, un pueblo restaurado que caminará junto hacia el reino de Dios. La Biblia dice: porque no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28.
Esta unidad será un testimonio poderoso de la obra de Dios en la historia. Judíos que reconocen a Jesucristo como el Mesías y gentiles que aceptan el pacto eterno con Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Esta reconciliación espiritual romperá las barreras que durante siglos dividieron a los pueblos, mostrando un nuevo camino de esperanza y salvación. Será una luz que brillará intensamente, atrayendo a muchos a la verdad. Y muchos pueblos irán y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Isaías 2:3. Esta unidad será clave para la proclamación del Evangelio en todo el mundo y para la preparación del reino venidero. En la próxima página, hablaremos sobre cómo cada persona puede prepararse para estos tiempos, la importancia del arrepentimiento, la fe activa y la esperanza viva. Los tiempos finales no son para ser vividos con temor, sino con esperanza y preparación. Dios llama a cada persona a un compromiso real y profundo con Él, porque la fe activa será la llave para enfrentar los desafíos que vendrán. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. La preparación incluye arrepentimiento sincero, apartarse del pecado y volver al camino de Dios. Fe firme, confiar en las promesas divinas aun cuando todo parezca incierto. Oración constante, mantener una comunión viva con Dios. Obediencia, vivir conforme a la voluntad de Dios en cada área de la vida. Testimonio, compartir la esperanza que hay en Cristo con otros. Jesús advierte: velad, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa. Marcos 13:35. Estar preparados significa estar alertas, espiritualmente despiertos y listos para su venida. No sabemos la hora, pero sabemos la promesa. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22:12. En la siguiente página, haremos un llamado final, un mensaje de esperanza, exhortación y confianza en el plan divino para Israel y el mundo. En medio de la tormenta profética, cuando las noticias anuncian guerras y tensiones, cuando Israel e Irán parecen estar al borde del conflicto total, Dios nos llama a mantener la esperanza y la fe firme. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Isaías 41:10. Este es el momento para confiar en la soberanía divina, para fortalecer el espíritu y proclamar la verdad en un mundo que se desmorona. No estamos solos. Dios está en control. El reloj profético avanza, sí, pero la victoria final es segura. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Isaías 40:31. Nuestra esperanza está en aquel que creó los cielos y la tierra, que sostiene a Israel y que pronto regresará a establecer su reino eterno. Este es el tiempo para la fe, la oración y la proclamación de la verdad. En la última página, ofreceremos una visión final, un cierre épico que resuma el mensaje de esta profecía y el llamado a estar listos para el cumplimiento de las promesas divinas. El drama profético entre Israel e Irán, y la lucha que parece sacudir el mundo entero, no es un episodio aislado. Es la apertura de un capítulo cósmico, la antesala de la mayor victoria que la humanidad haya visto. Dios, en su justicia y amor, permitirá que las naciones se levanten, que la oscuridad crezca, para mostrar al mundo que solo Él es el Rey verdadero. Al fin, el Rey de Gloria entrará a su reino, y las naciones se postrarán ante Él. Salmos 24:7-10. En ese día, la corona de espinas será reemplazada por la corona de gloria. La sangre derramada en Jerusalén habrá abierto las puertas a la paz eterna. No temas, porque la historia no termina en el conflicto ni en el dolor. Termina en la gloria, en la restauración, en la vida eterna. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Mantente firme. Vigila con esperanza.
Y recuerda, la profecía se cumple, y el Señor está cerca. Prepárate, porque el Rey de Reyes viene pronto.